Actriz de gran sensibilidad y emprendedora gastronómica, logró encontrar en sus proyectos un espacio de expresión y de transformación personal. Ella nos demuestra la belleza que reside en tomar los desafíos que se nos presentan y transformarlo en oportunidades. Bienvenida, Débora Nishimoto. Qué linda presentación. Pero por Me favor, lo gusta. que usted se merece. Siento ¿Cómo que va la vida? bien, muy bien. Vienen unos años muy intensos, Sí. transformaciones. Y el último año fue intenso, sí. ¿Cómo lo describís? Sí, transformador sería una buena palabra, recién que la nombrabas. Sí, Y sorpresivo. Fue un año que me tomó por sorpresa, la recibí bien, sí. no me avasalló, pero fue sorprendente todo lo que sucedió. Con la serie estamos hablando de Envidiosa, Sí, que sin sí, duda sí. fue un personaje que marcó. Y en el momento en que te llega ese proyecto, ¿en qué momento tuyo personal estabas? A ver, estaba también en un momento más de transición, te diría, como reencontrándome con nuevos aspectos de mi vida, nuevas facetas. Sentía que era eso, como un momento de transición. Viste que hay momentos que sentís como, bueno, más de llegada, otros más Sí. de despegue. Y ahí estaba como una transición de mi vida que era como, bueno, a ver qué me depara esto, es como en varios aspectos, viste, desde cambios, no sé, en mi día a día, en mi alimentación, en cómo encaraba ciertas cosas, en docentes que estaba conociendo, y todo eso me estaba llevando hacia un lugar. Y bueno, ahí siento que el año pasado fue de llegada, tal vez. Porque la actriz estuvo desde muy chiquita, Sí, siempre. sí. ¿Cómo fue esa búsqueda y encontrar esa vocación que estaba tan en vos, en una familia que no venían Sí, de ese no mundo? viene de las artes y tampoco desde tan, o sea, siento que desde chica me gustaba actuar, pero no lo sabía porque veo videos míos que mi papá filmaba mucho y Sí. ya me encantaba estar adelante de la cámara y hacer personajes y acentos y actuaba, pero no sabía que, no es que de chica dije quiero ser actriz y Sí. empecé a ir a casting, sino que llegó más de una manera más tangencial, como una terapia, decir, bueno, empiezo un taller de teatro y a partir de ese taller de teatro empezaron a salir trabajos, más al principio más en publicidad, me gustaba, bueno, posar, modelar, eso me gustó, sí, desde chica. Pero bueno, se fue dando, ¿viste? No fue algo que dije, voy a ser actriz y lo voy a lograr. Claro. Y como lo que nombrabas antes, como siento que las cosas más lindas en mi vida no fueron de decir, tipo, voy a lograr esto, sino que se fueron Fueron dando por alguna razón que en ese momento yo no entendía y que de repente decía, ah, bueno, ahora me encuentro siendo actriz, me encuentro cocinando, me encuentro, no sé, bailando, como no, las cosas que tal vez sí me propuse, después las terminé dejando, Dejando ¿viste? claro. Y es cierto, porque para los que no conocen tu historia, Sí, un accidente en un taxi te sí. cambió la vida para siempre. Sí, fue como un antes y un después. Ahí yo estaba en ese momento estudiando letras, había estudiado el traductorado de inglés, trabajaba como traductora y estudiaba muchos idiomas, estudiaba francés, japonés, inglés. Y en ese momento dije, bueno, creo que voy a poner un parate en mi vida. Descansé por un tiempo de cosas tan académicas y me empecé a enfocar más en el cuerpo, ¿viste? A escuchar mi cuerpo. Y fue así que, ¿viste? Hice un taller de danza contemporánea, después uno de teatro y empecé a conectar con un lado más sensible y más de escuchar a mi cuerpo. Y fue lo que hoy me fue llevando a estar donde estoy. Como todo lo que hacía hasta ese momento no es que lo dejé por completo porque sigue estando muy presente en mi vida, a mí me encanta leer, me gusta escribir, pero de una manera tal vez más, no sé si llamarla lúdica, pero bueno, no tanto del estudio académico, ¿viste? Sí. ¿Cuántos años tenías cuando surge lo del accidente? 24. Sí, 24 años. sí, sí. ¿Recordás ese momento, ese día? ¿Recordás algo? Sí, lo recuerdo. No me gusta indagar tanto en No, exactamente lo que pero pasó, pero sí fue un antes y un después. Y me quedó como algo ahí en el cuerpo al principio, un poco de miedo, pero después supe como reinventarlo y decir, bueno, vamos a ver qué puedo sacar de esto. Siento que fue una manera de mi cuerpo de decir, bueno, hasta acá y repasar todo, ¿no? claro, y ahí empezaron las Claro. terapias. Sí, En, sí. en el medio de eso te diste cuenta que tenías un tema con el Claro, ahí sí, eso fue, sí, un antes y un después porque perdí el olfato en ese ese accidente accidente. y lo rehabilité, lo recuperé de una manera muy, que estaba en proceso de prueba, mismo la doctora que me ayudó mucho, que le agradezco, era una prueba, como recuperar el olfato en ese momento. Hoy en día, después del COVID, como ya es algo más Claro, pero en ese momento no se estudiado, sabía sí, demasiado no y se aparece sabía. y alguien se acerca a vos y te dice, hay una prueba para Sí. hacerse.
de que vos Sí. podés recuperar esto. Sí, era todo muy cognitivo, no era que, bueno, te tenés que tomar una pastilla. Tenía que ir, me vendaban los ojos, tenía que oler cosas por un tiempo y así una vez por semana hasta que después de como 6 meses, que es algo que no hace mucha gente, porque la gente se rinde muy rápido porque estás al mes oliendo cosas y te frustra, ¿viste? Y después de 6 meses empecé a recuperar, me acuerdo que el café fue lo primero que, Ah, que sí. volví a oler y lo recuperé de una manera diferente, porque bueno, el olfato también es algo muy subjetivo y construido por la memoria, por los recuerdos. Yo era muy de los perfumes, ¿viste? Y a cada perfume le guardaba un poquitito porque lo olía y era como, ay, esto me hace acordar a, no sé, mi veraneo en Gesell cuando era chica, cosas Claro. así. Y bueno, y eso un poco se perdió, la verdad, pero dejé de ser tal vez un poco nostálgica, eso es algo bueno. Y Sí. también perdí la relación entre lo feo, lo rico, lo lindo, ¿viste? Como que reaprendí mucho, porque capaz olía algo y me daba cuenta de que estaba y era, no sé, pis de gato y era como, bueno, ya no me parece feo. Claro, ya Entonces hay está. que reaprender todo, tenés que oler y decir, me hacían oler algo, me decían, bueno, esto es gas, esto es peligroso, esto es café, esto es así, ¿viste? Como un reaprendizaje Saque de cognitivo. empezás a memorizar. Sí, 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 es una locura. Pero ¿Y bueno, ese a partir proceso de cómo lo ahí recordás? Como, digo, más allá de que tenés una personalidad sí, que sí, que soy que muy paciente y súper. sí, sí. Y fue muy lindo, la verdad, porque la doctora también estaba y todo el equipo estaban muy contentos, de hecho, sigo en contacto con ella, y llevaron mi caso a un congreso, porque también estaban como con los resultados, como bueno, probando, ¿no?, que era posible. Y eso fue también lo que me llevó a cocinar, a empezar a probar con ingredientes nuevos, como el olfato está muy conectado con el sabor. El sabor es la mezcla del olfato y del gusto, entonces a mí me desesperaba, me encantaba comer y comía y no le No sentías sentía lo mismo que antes. Entonces empecé a probar con muchas especias, condimentos, texturas y fue así que, viste, fue reeducando, digamos. reeducando y también a partir de eso dije, bueno, a ver, ¿qué estoy sacando de esto? Y Sí. bueno, y también me di cuenta em, que mi nombre en japonés, que es Kaori, significa aroma. Y dije, bueno, esto es una señal, esto está asignado desde algún momento, desde mi nacimiento, y que era un nombre con el que yo no conectaba mucho porque solo me llamaba mi abuela así, mis abuelos, cuando iba a su casa, entonces era como, bueno, ellos me llaman así, me lo pusieron y solo lo van a usar ellos. Sí. Y ahí lo Lo toma tomé, ¿viste? Lo hice mío y empecé como a conectar con ese lado Hoy lo japonés. incorporás mucho a lo que Sí, vos contás, pero en ese momento, ¿fue un día que te diste cuenta sí, que pasaba eso con tu nombre? ¿En el medio sí. de la situación? Sí, porque fui a una sesión de biodecodificación que me Ujú. hicieron hacer mi árbol genealógico y ahí anoté los nombres de todos y la terapeuta me preguntó si había nombres japoneses y yo dije, ah, sí, Mirá. Kaori. Digo, wow, significa aroma, perfume, es un nombre muy utilizado, es una palabra muy usada en la gastronomía allá y dije, bueno, lo voy a ¿Qué te hacer pasó ahí propio. después? ¿Le llamaste a tu mamá y le contaste? Sí, sí, dije, esto no puede ser. Claro. Sí, Es aparte, bueno, hay un lado japonés que, está muy presente hoy en día en mí, pero en ese momento no, yo no conectaba mucho con ese lado y dije: "Bueno, voy a hacerme cargo". Sí, sí. Cuando decís: "Hoy estoy más conectada a ese lado sí, japonés", ¿en qué sí. es? En todo, en la cocina, en el idioma, digamos, yo de chica no sabía japonés y lo estudié, viajé muchas veces, todo lo que tiene que ver con cómo se toman las cosas, cómo hacen con tanta perfeccionismo y tanta dedicación y tanta sensibilidad, bueno, en las películas, la música, la literatura, entré por varios lados. En un momento dije, ahora de repente soy re japonesa. Japonesa, claro, eso te iba a Sí, decir. sí. ¿Sentís que sos mucho más japonesa ahora que antes? Sí, sí, sí. También estudié ikebanas, que son arreglos florales japoneses. Así que ahí por varios lados le empecé a entrar, Lindo. y sí, bueno, es una ¿Y eso cultura. tuvo que ver con lo que te había pasado? Sí. ¿O decir, bueno, no, che, la verdad es que quiero Mm. conocer más de esta parte? Sí, sí. Siento que sí, tuvo un poco que ver y también, bueno, conecté mucho con mis abuelos que ya habían fallecido y empecé a indagar un poco en la historia, a interesarme más por, bueno, de dónde venían, de dónde vengo. Sí, ¿y qué Sí, descubriste? sí. Escribí mucho sobre mi abuela paterna, por ejemplo, y cómo llegaron ellos acá, todo lo que tuvieron que atravesar hasta llegar ellos son del lado de mis papás de Hiroshima y del lado de mi mamá de Himen, y del lado de mi mamá, por ejemplo, mi abuelo, que yo no había conocido, le gustaba mucho la literatura, mucho leer, escribía haikus, y yo como que ahí empecé a entender también cosas que Sí. capaz no veo tan a veces reflejadas en algo directo como mis padres, pero de repente en mis abuelos sí.
¿Y qué redescubriste de tus abuelos? De esa mujer que uno a veces dice, bueno, a ver, admiro por tal Mm. cosa. Sí, los admiro mucho por su resiliencia, por haberse escapado de una guerra y haber podido construir algo casi desde cero en un país totalmente ajeno. Y, y tengo recuerdos de mi abuela como muy cariñosa, que tal vez no hablábamos tanto porque no nos comunicábamos mucho en japonés y ellos Sí. vivieron acá un montón de años, pero hablaban muy poco castellano. Pero algo del contacto, del cariño. Y bueno, de la gastronomía también, se comía muy bien ahí. ¿Y te sentaste en algún momento, digo, seguramente a contarle a tus propios padres un montón de Ujú, la historia que ellos no se acordaban o en su sí. momento no te contaron de sus abuelos? Les hice muchas preguntas en un momento, fue como ¿Qué le pasó a sí, este? 2 momentos de medio entrevista a mis papás, porque capaz, viste, hay cosas que no te cuentan, pero no porque no te las quieren contar, sino porque, bueno, nunca no se me dio por contarte tal y tal Tal cosa. cosa. Sí, sí, Qué lindo. Bueno, y recién nombrabas la cocina sí, también fue para vos, la gastronomía, empezar a sí, hacer, las redes sociales, lo sí, que significa sí. hoy. ¿Cómo está ese tema? Digo, ¿te, te, Ujú. te- te gusta cocinar ahora para vos o seguir cocinando para los otros? Las 2. Me gusta cocinar mucho para mí, para mis amigos. Somos, en mi grupo de amigos, todos de cocinar mucho. Entonces, un día cocino yo y vienen todos mis amigos a casa, otro día otro amigo y hacemos de todo. Y también sí, sigo con mi emprendimiento, hago pop-ups, que son eventos itinerantes en diferentes restaurantes. ¿Cómo es eso? Pop-up es como un evento que es un día y capaz voy a cocinar a un restaurante que es solo por esa vez porque yo no tengo espacio físico. Sí. Y hago onigiris, que son unos triangulitos de arroz japoneses rellenos. Estoy yendo más por ese lado, Ok. de que tenga un poco de influencia japonesa en lo que hago. Y bueno, es solo un día que vas ahí a comer onigiris, tortas y Todo hecho depende. por vos. Sí, sí, todo hecho por mí, sí. Mira vos. Sí, sí. Y en redes sociales, el, Sí, el contacto con la comunidad, sí. ¿cómo, Mira, cómo la alimentás? Porque hubo un momento en sí, que era un boom, todos te sí, sí, buscaban, te miraban, después llegó mucho el tiempo de la actuación y eso te sí. da tiempo. Sí, y en pandemia fue muy loco cómo se viralizó mucho con las redes. Sí. Ahí me superó porque de repente tenía que hacer 5 tortas por día y estaba yo sola en mi casa. Pero bueno, fue un buen aprendizaje porque también ahí aprendí a decir que no, de decir, viste, no querer hacer de todo solo porque, bueno, había un boom en ese momento de Sí. enviarse cosas, de mandarse comida. Y ahí dije, bueno, también hay un límite porque a mí me gusta disfrutar de las cosas que hago. Dentro de lo posible, viste, no me Claro. gusta estresarme y la gastronomía puede ser estresante, entonces era como, bueno, hasta donde yo pueda y lo disfrute, lo voy a hacer. Recién nombrabas la pandemia, ¿cómo fue Sí. para vos? ¿Cómo la transitaste? Creo que bastante bien, sí. Soy una persona que, a ver, dentro de De lo que de se todo lo que vivía. sucedía, pero me gusta estar en mi casa también bastante, Sí. soy muy hogareña. Y ahí empecé a cocinar más que nunca, viste, Ah, a probar claro. mucho con los fermentos, a darle el tiempo a las cosas que bueno, lo que nos sobraba en ese momento era Tiempo, tiempo, y hay sí. muchos procesos de cocina que requieren tiempo, entonces ahí estuve experimentando a full, sí. Y te imagino estudiando un montón y Sí, leyendo leyendo mucho, sí, sí. Me y encanta leer. capacitándote de todo. Sí, Hoy hablábamos de envidiosas, ¿no? sí, ¿Y en qué momento de tu vida llegó ese personaje, más sí. allá de que hoy disfrutes de un gran presente? ¿Cómo te llega? ¿Estabas buscando ese trabajo como actriz? No, ¿sabés que no? Llegó como todos los Ah, trabajos, como por un casting. Sí estaba en un momento en que decía, bueno, ¿cuál será el próximo personaje o el techo? Como que hay veces que también como, bueno, por mis rasgos, por mi ascendencia, yo sentía que tal vez había un techo, ¿no? Trabajando en ¿es Argentina, más difícil? porque y sí, porque siempre no había personajes principales, ni ahí, y secundarios difícil, siempre son más bolos, como bueno, 2 o 3 capítulos y es una ficción. En teatro no, hay más posibilidades, siento yo, pero bueno, en lo que es televisión, o cines, si está hecho en Argentina, por lo general no hay una protagonista, Claro. de origen asiático, por más que hoy en día, digo, sea tu vecina y no tenga que ser sí o sí, Sí. digamos, Yo creo que dedicarse. cambió un poco. ¿No crees que hoy Sí, tal vez se está abriendo un un poco poco más, más? así que sí, eso era algo que me preguntaba, bueno, ¿cómo si ¿Qué tendría que haber pasará? un ¿Cómo techo? será? Sí, sí, Cuando vos hacías la serie, sí. ¿ya empezaste a sentir que tu personaje iba a pegar? Porque viste que hasta que uno no lo ve, pero a veces en Sí. las grabaciones No pensé que tanto, la verdad. Sí me parecía un personaje que tenía color y que era dicharachero y que tenía capas, que tal vez no era algo plano como la mayoría de los bolos, que es como, bueno, es esto, ven a hacer esto, a decir estas 3 palabras y ya.
y a cumplir con un cupo, sino que tenía sentimientos, emociones, que era divertida y eso a mí que tenía chispa, eso me gustaba, sí. Cuando sale la serie, Sí, uno empieza a ver la repercusión en la sí, calle. sí. ¿Recordás ese día que sí salí y Ay, sí. Sí, sí, sí. qué pasó? Sí, fue medio al toque. Pasa que yo después a la semana me fui de viaje, Ah, así te fuiste que justo. sí, me fui justo, pero recuerdo del aeropuerto. Lo del aeropuerto fue una locura. Ah, sí, no Sí, entendía porque nada, era sí, como entré y bueno, había una fila de check-in muy larga en la que todos habían visto la serie y se pusieron a hablar entre todos eran desde nenas con sus padres hasta señores. Todos, estaban locos con la serie, eso sí, ahí sí me sorprendió, porque yo pensé que iba a apuntar a un público más de mujeres, como la protagonista claro. de cierta edad, y lo había visto todo el aeropuerto, más o menos. Claro, y ahí y dijiste: Sí, "Esto es la fama". sí, sí, sí. ¿Y para la familia cómo fue? ¿Para los viejos? Ay, muy lindo, ellos chochos, sí, sí, no lo podían creer. Me compartían todas las notas, cada vez que salían la comparten en su estado de WhatsApp. Sí. Ay, sí. No, y la verdad que a mí me pone contenta porque ellos siempre me apoyaron en todo desde que soy chiquita y quería ir a la plaza a vender billutería, como todas las cosas que me gustaron desde chica, ellos siempre me apoyaron, fuera lo que fuera. Cuando era chica, que hacía más casting de publicidad y mi mamá me llevaba, me esperaba, como siempre fueron muy de acompañarme en todo. Pero una historia de amor, mira, como de la ficción se hizo la Sí, realidad. en la ficción terminó para Terminó. ¿En la siempre, realidad? pero en la realidad sigue. Ay, Dios mío, qué suerte. Estamos hablando de Así es. Esteban Lamote, Sí, que todavía tenemos que seguir, sí, vamos a seguir creyendo sí. que el amor no nació cuando filmaban. Eso es lo que me contaron Sí, no, primera vez no, no, vos. ahí solo éramos Éramos amigos. amigos, sí, sí, porque Y bueno, cuando empezaron dejaron de grabar se encontraron por primera vez. sí, 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 Nunca se habían encontrado ni en los últimos capítulos, decir, no, y también era una persona que no, yo no había visto, creo que nunca, porque como que tenemos círculos muy diferentes de movidas, y dije: "Guau, qué loco que nunca en estos, no sé, toda esta vida nunca me lo había cruzado". ¿nunca te lo habías cruzado en una sala de teatro, en No, el ¿sabes que cine, no? No, nada? no, capaz en un ¿No sabías que evento, era en un Esteban en un Lamote? bar, sí, 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 sabía, ¿Ya te gustaba? me parecía, sí, una persona muy hermosa, eso sí, desde ya, pero no lo conocía de persona y cuando Sí. ahí charlábamos mucho, es Me muy dijiste: "Me tocó gracioso. el mejor". La verdad que era muy divertido filmar con él, porque todo filmé con él Claro, prácticamente, por y es eso. alguien muy gracioso y que hacía que todos los baches y horas de espera se pasaran muy, muy rápido. ¿Sentís que ahí te empezaste a enamorar? Empezamos a compartir mucho, empezamos a chatear y hablar, pero de compartir, no sé, eso, yo un día le llevé un libro, hicimos intercambio de libros, hablábamos mucho de música, él me mostraba música que yo no conocía y yo a él, y después ya se iba terminando el rodaje y ahí yo dije: "Ay, capaz no veo nunca Ahí más a empieza esta como un viaje persona". egresado, ¿viste? Que empieza que te Sí, sí, puñal ay, sí, así, sí, yo no que podía decís: "¿Y creer. ahora qué va a pasar?". Sí, ¿Y quién dio el primer paso? él, él, sí, sí. Estábamos inventando una excusa, teníamos la fiesta de fin de rodaje y esa era como la última vez que nos íbamos a ver, y ¿Vos ya estabas mal por eso? un poco sí, sí, me daba nostalgia de una persona con la que había pasado tanto tiempo, ¿no? Pero nostalgia en general de todo el rodaje, Sí. tipo, ay, bueno, qué pena. Pero sí, él fue el que se animó a dar el primer pasito que ya medio se ¿Con insinuó. excusa? Sí, de ir a una fiesta juntos, que aparte no compartimos tampoco tanto gusto en musical y era como, ¿qué estamos inventando? ¿De qué era la Por eso. fiesta? Era de una fiesta electrónica, que al final no fuimos. No No, no fueron. Se fuimos. No, juntaron, pero sí, no no, fueron. tuvimos una cita. ¿Y a vos no te gusta la música No, sí, electrónica? a mí sí me gusta, Y a él no. y a él no. Ah, Bueno, ahora está empezando a ir, ahora nos mezclamos mucho, entonces ahora yo escucho Bad Bunny y él escucha música electrónica, es así. Nos me encanta mimetizamos. Que para mí sí está bueno cuando el amor te trae cosas nuevas, porque obvio. está bueno juntarse con gente de lo que le gusta lo mismo, pero también es hermoso abrir la mente y eso, yo no sé, él me decía: "No puede ser que no conozcas esta canción", y yo te juro, nunca la escuché en mi vida, y es como un hitazo de, no sé, que a mí me pasó por al lado y capaz yo le muestro, no sé, eso más, lo llevo a fiestas electrónicas y a él le encanta, como estamos muy abiertos. ¿Cuánto tiempo llevan ya de relación? Un año cumplimos hace poco, un año y 3 meses, en julio cumplimos un año. ¿Y qué es lo más lindo que se pueda contar que descubriste en esta relación con Esteban? La verdad que muchas cosas, fue todo un descubrimiento. A mí me transformó, la verdad, mucho. Personalmente siento que a los 2 nos no nos transformamos y es una relación tan fluida y tan de tanta paz como cómo se dio todo y de tanta risa. A mí me trajo algo como de volver a sentirme muy viva y de reírme hasta llorar todo el tiempo, de probar cosas nuevas, sí, de algo novedoso, ¿viste? Que él mismo también me dice: "Yo no pensé que hasta allá me iba a volver a pasar", y nos tomó por sorpresa, siento, a los dos.
Sí, sí. ¿Qué pasó digamos, la parte pública? Porque Mm, una cosa era una pareja, los actores, y bueno, sí, y detrás de todo eso, una serie sí, exitosa, bueno, y empiezan las fotos, los rumores, la sí, relación, ir a programas de televisión, hablar de la pareja. sí. Eh, Al estar con él, yo siento que yo lo pude llevar bien porque él, bueno, él está acostumbrado a esto, entonces, nos reímos bastante. O sea, cuando salió la primera ¿Nunca lo foto sufriste? no, la verdad que no. No. No, no, y siempre la gente fue muy amorosa en la calle, como que nos ve a los 2 y les gusta vernos a los 2. Sí, en un momento, bueno, yo el mundo más de los chimentos fue intenso, pero lo llevé bastante bien, Lo la llevaste verdad. bien, Sí, no lo sí, sufriste. sí. ¿Y en casa, los viejos, cómo lo vivieron? Ah, no, bien, súper. La verdad que le cae muy bien, ya lo conocieron, hicimos varias cenas y, charlamos un ¿Cocinaste montón. vos ahí? Cocinó mi papá, sí. Ah, Sí, bien. sí. A mi papá le gusta mucho cocinar, así que cocinó él. ¿Y a Esteban le gusta mucho la comida japonesa ahora? Sí, sí. ¿Cocina ya comida japonesa o no? No, pero también ahí nos complementamos porque él cocina cosas, no sé, más una carne con papas, que yo capaz no cocino nunca eso, o cosas más básicas que Sí. tipo un puré de papas, así que a mí me encanta y yo capaz le cocino, no sé, un pescado con fermentos y cosas así más lleno de platitos elaborado. Y sí, nos complementamos mucho, disfrutamos mucho comer juntos, la verdad que nos encanta. En algún momento me habías contado la idea y las ganas de tal vez ir juntos a Japón. Ay, sí, 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 sí. ese sueño, Sí, ese sueño del año que viene, sí, me si Dios encantaría. quiere, Sí, que sí, mostrarle, ¿no? Las raíces, los sí. lugares y un montón. Sí, aparte es un lugar al que él no iría jamás si no estuviera conmigo, que lo Nunca estuvo en su radar, digamos. no, no, para nada. No, Sí, mirá, y están los proyectos. sí, están los proyectos el año que viene. Estás pasando un gran momento Sí, la verdad que sí, estoy muy, muy contenta, muy, muy feliz, sí. con nuevos proyectos, obras de Sí. teatro. Estoy ensayando, sí, 2 obras de teatro, una propia y una de una directora amiga, así que sí, estoy con bastantes ensayos y ojalá el año que viene, principios o mediados, Eso esté ya. preguntaba y me decías, no, esto para mayo, junio. Sí, eh, Debo el trabajo que uno le pone la sí, energía, ¿no? Un papel como actriz sí, que piensa un par de meses, no, casi 6 meses antes uno sí, empieza a sí. hacer, cómo se maneja la ansiedad y Y el teatro para mí tiene algo muy lindo del tiempo y de la espera, de trabajar con esa espera, ¿no? Porque y también es algo que uno hace por mucho amor, porque no es como una ficción o como el cine, que tal vez hay algo más redituable, sino que el teatro es por puro amor a veces. sí. Y eso, hay mucho ensayo, mucha paciencia, pero me parece muy hermoso y también siento que en este país se hace mucho teatro y la gente se junta a crear. Y no hay nada más lindo que crear con amigos, o con gente con la que tengas algo en común, una mirada y pasar tiempo juntos y charlar y crear y pensar e imaginar juntos, eso a mí me da mucho placer. Es el lugar que más disfrutás, digo, porque hoy los actores, y con lo que te pasó a vos, sos un gran Mm, ejemplo de los actores encontraron el trabajo en sí, plataformas, pasó en sí, Envidiosa, hay otros proyectos que se están sí, presentando. ¿Hay trabajo para el actor en las sí. plataformas y en...? Sí, ahora estamos siento en un momento en el que tal vez bajó bastante el trabajo y por eso hay muchos actores que se están yendo al teatro, ya sea comercial o under, pero sí cambió obvio mucho la manera en que se mira. Ahora es todo para plataformas, así que sí. ¿Qué proyectos tenés pendientes que te gusten con respecto a la actuación? Y uno pendiente es este, que es actuar algo que yo escribí, que ya lo vengo escribiendo hace un tiempo y que lo estamos empezando a ensayar. ¿Se puede saber de qué se trata? Sí, del mundo de 2 traductoras, traduciendo un poema. Así que ahí por eso mezclo varias cosas que Claro. me gustan, que es la poesía, los idiomas y la actuación, así que ojalá ¿Lo que harías solo o con otra persona? con otra amiga actuando, sí, y una persona dirigiéndonos, porque O sea, eso ya casi digamos que está en marcha. sí, sí, está escrito y lo estamos empezando a ensayar, así que Y cuando hay otros personajes sí. o algo que digas, bueno, me gustaría representar o hacer esto Mm. en cine, ¿hay algo? Me gustaría, sí, un protagónico fuerte, a mí me gusta mucho la comedia, pero también quisiera, Entrar en indagar un poco en drama. el drama, sí, sí, Sí. sí, la verdad que sí. Hoy sos profesora de ¿cuántos alumnos más o menos? No, no soy ¿No sos profesora. profesora? No, Pensé que en no. las escuelas de teatro dabas. No, 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 Ah, no soy docente. no sos docente, pero No. sí vas como alumna. Sí, sí, Mira, te permitís sí, seguir jugando y aprendiendo sí, herramientas. para mí el teatro es una terapia, es algo que me acompaña y que docentes que tuve y momentos en mi vida en los que me ayudaron mucho para Para otras sí, cosas. para otras cosas, más para la vida, no sé si tanto para como herramienta para decir, bueno, cómo me paro frente a una cámara, sino para transitar mejor la vida y estar
disponible, más relajada, Es más muy interesante lo presente. que decís porque mucha gente, no todo el mundo que estudia teatro lo Mm, hace para ser actriz. claro, sí. Hay mucha gente que estudia teatro porque quiere trabajar un montón de cosas en Sí, su sí, sí. aspecto y el teatro es sanador, hace muy Sí, bien. totalmente. Sí, Y yo eso te pasa a vos, mira, sí, sos sí, porque actriz. la primera escuela de teatro que di con Nora Mosenko, ahí era yo no planeaba ser actriz y finalmente terminó sucediendo y siempre hablábamos mucho de eso, como uno va ahí, pero y terminan sucediendo otras cosas, capaz terminás escribiendo, terminas dirigiendo, no sé, terminás haciendo una pintura, ¿no? Como que es muy muy abierta, es más una a veces siento que el teatro es más para la vida en general, para transitarla de una manera más presente. ¿Lo recomendás? Sí, sí, Su- a todos. Te reveo igual como Sí, profesora de sí, sí. teatro, Ay, me encanta. porque Sí. tenés la tranquilidad, la paz y Sí, la dulzura con la sí, que es sí. también un pendiente tal vez del día de mañana. La docencia es algo que me gusta, o sea, mi primer trabajo de chica, que fue a los 15 años hasta los 20 fue dar clases de inglés y me gustaba. Es algo que después hace poco di, bueno, no, desde que empecé con el proyecto di varios años clases de cocina, así que como transmitir es algo que me gusta, podría ser en algún futuro. Cuando nos sentábamos en esta entrevista, yo te felicitaba de la manera en que te sentás y vos me decías que Sí, sí. durante mucho tiempo te tuviste que cuidar y por Sí, eso sí, sos tan derecha. tengo escoliosis Sí. y de chica me la detectaron y tuve que usar un corsé, que es una pared de plástico más o menos que te tenés que ajustar, que lo usé durante 6 años y eso me Era dejó todos los súper días, ¿de qué edad a qué edad? y lo usé en la peor edad, de los 11 a los 17. Ahí cuando estás creciendo, y yo cuando me vi al espejo por primera vez con ese corsé dije: "Ay no, soy un monstruo, un robot", me pegó fuerte, pero lo llevé bastante bien y me pasó algo que después al último tiempo ya no lo quería dejar, porque me sostenía y realmente me dejaba muy derecha y bueno, me quedó esa postura de medio de bailarina que estoy siempre muy erguida. Muy de bailarina Sí, que sí. siempre estás ahí. Sí, sí, sí. Bueno, te hizo un favor, mirá, Sí, digo, sí, a no. la larga, No, y soy uno muy cuando chico consciente, sí, de mi cuerpo y de sus necesidades. Eso me hizo hacer ejercicio siempre desde chica ¿trabajas para mucho tu cuerpo? sí, sí, me gusta, es algo que el último tiempo empecé a disfrutar mucho y me pone contenta. Porque de chica, bueno, lo hacía porque tenía que hacerlo por mi columna, entonces hacía yoga, pilates, y siempre hice cosas más livianas o etéreas, danza contemporánea, y hace ya 6 años que hago kickboxing y entrenamiento fuerte. Sí, Fuerte. sí, y me encanta, y estoy chocha. ¿Te vas 3 veces por semana? Sí, 3 veces por semana con un entrenador personal que lo conozco aparte de mis clases de teatro, entonces tiene una sensibilidad particular que no es la típica, ¿viste? Del, no sé, entrenador que te mata, Sí. sino que compartimos muchas cosas y me encanta entrenar con él. ¿Esa es como, digamos, tu terapia? Sí, hoy en día el ejercicio es algo que necesito, que me hace muy bien y que antes capaz renegaba un poco. Siempre antes de la clase era de, ay, no, no quiero. O viste, no sé, siempre, ahora subo por las escaleras siempre a mi casa, que son 6 pisos, y antes Qué era un bien. piso y me tomaba el ascensor, por ejemplo. Y ahora es como cualquier situación que veo de hacer ejercicio la aprovecho. ¿Y eso cómo surgió? ¿Con esto que te empezó a gustar? Sí, siento que fue algo más del tiempo, de la paciencia, como que al principio no lo hacía más por un medio como obligación de, bueno, hay que hacer Sí, ejercicio para sí, estar como nos bien. pasa mucho que hacemos. Y de a poco le empecé a sentirme fuerte y eso me daba más Te ganas de dieron más seguir. ganas. Sí, sí, viste, sentirse fuerte es algo como que descubrí el Me da la último sensación de tiempo. que cuando te aparece una señal de algo y que vas Sí. por un buen camino, Sí, lo sí, la agarras tomo, sí, la sí. tomás. Y me gusta la permanencia en las cosas, ¿viste? Como no hacer una cosa y dejar la otra cosa y probar y dejar, sino que pruebo algo y digo, capaz de la primera a la primera no te gusta, pero permanezco. Y cuando veo que me está haciendo bien, ¿viste? El ejercicio hoy en día es algo muy, así como la terapia, muy clave, ¿viste? Hoy haces entrenamiento, Sí. ¿y haces algo más o no? Y Haces yoga, sí, yoga, sí, sí. Y me parece muy importante los docentes también, ¿viste? Dar con el docente indicado. indicado porque puedes hacer kickboxing con otra persona y lo odias, no sé, y con él y con mi profe de yoga me hace muy bien. ¿Te gusta con Esteban compartir gimnasio o no? ¿Compartimos yoga? Sí, sí. Yo lo llevé a ese mundo porque él nunca había hecho y está haciendo ahora conmigo y le encanta, es un mundo nuevo para él y nos encanta hacer ejercicio los dos, como cuando nos vamos de viaje, sí, nos llevamos, qué sé yo, las banditas, la soga y nos ponemos a hacer ejercicio y eso también es algo que para mí es fundamental, como que a los dos nos guste Hacer tanto, no sé, comer, salir y hacer ejercicio, sí. sí, sí. Y la poesía, no sé, hay un montón de cosas en común que Que me sí, sí, bueno, que comparten y que tiene que sí, ver con la sí, hermosa vida en pareja. sí. ¿Cómo te llevas con, los rituales de belleza? Ujú. Digo, Sí. ¿sos de sacarte el maquillaje? A ver. Sí, sí, me encanta. No, me gusta mucho todo lo que es wellness, sí, sí, la piel la cuido mucho,
cada vez ¿Te la cuidas vos o vas a sí, un lugar? me la cuido yo, voy a una dermatóloga, pero sí me gusta hacerme mis rituales, sí, antes de irme a dormir, obviamente de sacarme el maquillaje, limpieza, hidratación, una bruma, un serum, lo hago todas las noches y también se lo hago a Esteban. Ah, también. Sí, sí, tenemos siempre a la noche Ahora nuestro llegó el momento, ritual. Sí, espérate. sí, Se sí, deja, sí. sí, le ¿Le cambió la encanta. piel desde que están Sí, juntos, sentís? sí, yo Viste creo que que eso sí. fue fundamental. Sí, Cuando le cambia la piel y se ven, decís, sí, 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 más luminoso y sí. se lo dijeron, así que Ah, me ¿se lo lo dijeron? atribuyo. No me lo cruce y voy a decir, está más luminoso. Mira, así que eso siempre, todos los días Sí, 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 no puede faltar. no puede A faltar la eso. mañana y a la noche antes de irme a dormir, sí. Sí, como unos masajitos en la cara y sí, es parte del ritual. Mm, Bueno, muy bien. sí, Bueno, te voy a invitar sí. a que tomes este espejo A ver. y a ver, y quiero que me digas qué ves cuando te ves. Veo lo literal veo brillo, y eso me gusta, y también siento que es algo interno, ¿no? Algo del brillo que me gusta, que sale de adentro para afuera, como un brillo natural, Ujú. y eso me gusta. Y, me veo contenta. Ahora que, ¿viste? Cuando uno se toma el momento para realmente mirarse, es muy interesante lo que uno ve, porque uno siento que se ve en el espejo así muy rápido, es como, bueno, a ver, me acomodo el flequillo, me acomodo, y no te quedas realmente a mirarte a ver, quién sos. Y Cuando hablas de ese brillo, sí, seguramente es el resultado también de mucho trabajo sí, sí, interior sí, y que el resultado valió la pena. sí. Y algo de lo que hablábamos antes, de la fuerza también, como me gusta a veces mirarme y decir: "Ah, me veo alguien fuerte", fuerte y sensible, como esa combinación de las 2 cosas, de a veces cuando una capa se deja caer, una máscara y decís: "Ay, ve se ve la sensibilidad", y se ve como algo más, verdadero, eso me gusta, como nos ponemos muchas máscaras, ¿viste? En el día a día, y eso es algo que mis clases de teatro lo trabajamos mucho, como, bueno, dejarse, estar ahí disponible y realmente dejarse ver, ¿viste? Sin todas las, capas que a veces nos ponemos que son necesarias para afrontar la vida diaria, ¿no? Y hacer todas las cosas que uno tiene que hacer. Gracias, Débora. Ay, muchas gracias, un Gracias. placer.